Muy buenas tardes, queridos estimados participantes, dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra última sesión de clase al curso gratuito de Inglés Intermedio B1. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra última sesión de clase. Nuestra institución está ubicada en Andahuaylas, Apurímac. Tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho, número 528, para todos aquellos que nos quieren ver y conocernos. Por otro lado, tenemos convenios con distintas instituciones de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Asimismo, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Asimismo, invitarles a seguir nuestra página, que ya contamos con más de 40 cursos gratuitos habilitados para el mes de abril. Por favor, aprovechar al máximo y pueden invitar a sus amigos, familiares o amistades. O si no, para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que está en la pantallita para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, mencionarles que para este año tenemos una meta de llegar a los 100,000 seguidores en nuestra página del Facebook. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales para que usted también pueda estar pendiente de los cursos gratuitos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Comunicado importante, ojito aquí, nuestra institución no hace llamadas ni tampoco envía mensajes personales. Para cualquier duda, consulta o dificultad, por favor comunicarse con mi persona con el siguiente número que está en la pantallita para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es la maestra Jenny. Asimismo, aprovecho a hacer el reconocimiento a la maestra que va impartiendo su conocimiento en nuestra institución. Recuerda que es nuestra última sesión de clase. Por favor, recomendarles quedarnos hasta que finalice la clase para poder entender del certificado y del examen. Asimismo, les recomiendo que tomemos una foto o una captura del temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día de hoy. Sobre nuestra metodología, recuerda que la clase es en vivo y asimismo es grabada, se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica. Los materiales, los videos, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en inglés intermedio B1 a nombre de nuestra institución, y recuerda que el certificado sale con 90 horas académicas. Si usted pregunta, señorita, ¿por qué sale con 90 horas académicas? Sale porque cuando usted va a tramitar tendrá como regalo el campus virtual habilitado por más de 2 años. ¿Cómo estaremos en contacto? Por esa razón sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. Los participantes que van a tramitar tendrá como regalo el campus virtual. En el campus virtual usted va a encontrar materiales, videos y recursos adicionales habilitados por más de 2 años, habilitado 24/7. Y recuerda que el certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR y código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. El trámite es opcional, pero como institución le recomendamos que tramiten su certificado. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que está en la pantallita para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, hacemos envíos a nivel nacional. Ojito aquí, nuestra institución le va a enviar un enlace de nuestro sistema para que usted pueda descargar su certificado correspondiente. Asimismo, hacemos envíos a nivel nacional. Nuestra institución trabaja con la empresa Shalom. Muy buenas tardes, queridos estimados participantes. Dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra última sesión de clase. Para empezar nuestra última sesión
de clase y nuestra tarde. Muy bendecidos, empezaremos con nuestra cita bíblica. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal y aferranse al bien. Romanos capítulo 12, versículo 9. Amén a todos. En breve ya se estará conectando la maestra Jenny para que nos pueda impartir una hermosa clase el día de hoy. Muy buenas tardes, maestra Jenny. ¿Cómo está? Bienvenida. Le cedo el espacio, por favor, pueda activar su audio y asimismo compartir su pantalla. Buenas tardes, señorita Mónica. Good afternoon, everybody. Welcome to our English session today, Intermediate English. Let me share my screen. Can you hear me? Good afternoon, Henry. How are you? I'm okay. And you? How are you feeling today? Are you resting? Yes, it's Holy Friday. That's right. Okay. Let's start our class. Like Miss Monica said, today is our last session. Today is session number 6. On this session, we are going to see conditionals. We are going to work on 3 different types: 0, first, and second conditional. Okay? So it's going to be really interesting. As Miss Monica said, stay until the end of the class so that you know everything you need to know about the exam. ¿Sí? Nos quedamos hasta el final de la sesión para que nos digan cómo es la parte de la evaluación de este curso que hemos llevado en base a todo el temario que estamos viendo en estos momentos en la pantalla, ¿no? Durante estas 2 semanas, en la primera semana we have worked on our 3 first topics, ¿no? Hemos trabajado 3 sesiones en nuestra primera semanita y en esta semanita hemos trabajado 3 más. So in total we have 6 different topics. So stay connected and participate in our last session. Okay. What are conditionals in English grammar? What are conditionals? Conditionals are also called if clauses. Por eso se le dice conditionals, porque necesitan de una condición, es decir, de una cause, de una causa. They describe the result of something that might happen in the present or future, or might have happened but didn't in the past. So they are made using different English verb tenses. This is, I believe, the quite difficult part of conditionals, because you need to remember all the tenses that we have studied so far. ¿No? Todos los tiempos que hemos venido trabajando hasta ahora, they are going to be used in combinations here in the conditionals. Okay, so let's continue working on the if clauses. So our first conditional is the 0 conditional, el condicional 0, 0 condition. Okay. For the 0 conditional, we need to use simple verbs. Okay, we are going to use the present simple verbs. So when they ask or when they tell you about present simple verbs, they are talking about do and does. So here you have the formula. If, present simple, and the result, present simple. But it's important, something is missed here. Aquí he borrado algo very, very important, and I'm going to clarify this.
If you start with the if clause, this is a punctuation you need to use. You need to use comma. If plus present simple, comma, present simple. The two sentences that you are going to use are going to be in present simple tense. This conditional is used when the result will always happen. So, if water reaches 100 degrees, it always boils. It's a fact. Es un hecho, es una realidad, es una verdad. It's a fact, it's a truth. I'm talking in general, not about one particular situation. The result of the if clause is always the main clause. For example, the if in this conditional can usually be replaced by when without changing the meaning. Entonces también te dicen que así como estás usando el if al inicio, ¿no? Porque dijimos que los condicionales también se les conoce como las cláusulas if, sí. Lo puedes reemplazar también con esta expresión, con el when, con este W8 question, ¿no? Entonces, let's see the example con el agua, with water. For example, if water reaches 100 degrees, it boils. That's a fact, that's a truth, that's going to happen. It's always true. There can be a different result sometimes. If I eat peanuts, I am sick. Why? This is only true for me, but not for everyone. But it's still true because I'm allergic to peanuts. ¿No? Hay personas que son alérgicas al maní and any different types of food. ¿No? Tienen different reactions in their body and they need sometimes a shot or they need some medication so that they contrarrest the symptoms of these allergies. So here are some more examples that we can use in this tense or in this conditional. If people eat too much, they get fat, right? They get fat because they don't eat properly, or sometimes they eat too many fat, so this is the result. If you touch a fire, you get burned. Huh? Like you can see here in this picture. And this picture, that's a fact. That's totally true. That's going to happen. If you touch a fire, you get burned. People die if they don't eat. That's another fact, another truth. You get water if you mix hydrogen and oxygen. Snakes bite if they are scared. If babies are hungry, they cry. So in these examples, you are applying the rule. If present simple, if present simple, and then the other clause is in present simple as well. Ambas están en presente. Si podemos ver los verbos que los han resaltado, están en presente. Miren, no sufren ningún cambio. Eat, get, touch, another, get, die, negative, don't eat, again, get, mix. No, están en el tiempo que nos han dicho el zero conditional. Entonces, el zero conditional debe llevar esta combinación de tiempos, presente y presente. Okay, so let's see what happens in our next slide. We are going to work on a practice. Vamos a hacer una pequeña práctica de este primer condicional, del zero conditional. Y acá nos están explicando, ¿no? Acá tenemos un example para ver de los elementos. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Me están dando ciertos prompts, ¿no? Ciertas pautas. And I have to make the sentence. Me están dando not, rain,
The flowers die. ¿No? Estos son mis prompts y yo tengo que crear my sentence. ¿No? Entonces, dice, if it doesn't rain, ¿no? Si no llueve, if it doesn't rain, ¿qué va a pasar? ¿Cuál sería el resultado? If it doesn't rain, coma, ¿qué va a pasar con las flores? The flowers die. The flowers die. Eso es un resultado, ¿no? De que no haya lluvia. And what about number one? ¿Cómo podríamos hacer las oraciones o una oración condicional del zero conditional? En estos momentos estamos haciendo solo zero conditional, parte por parte. ¿Ya? Después vamos a mezclar todos los conditional, but for now, we are working only on the first one, that's the zero conditional. Excellent. If I wake up late, no se olviden nunca la coma, a ver, ¿cuál sería mi resultado? Si me levanto tarde, ¿qué va a pasar? Ya, a ver, recordemos que tengo que reemplazar. ¿Cuál es el presente del verbo to be? Este verbo to be tiene que ir en presente. ¿Cuál sería si estoy con I? Excelente. Ajá. Eso es lo que me tocaría escribir. I am late for work. If I wake up late, I am late for work. Si me levanto tarde, llego tarde al trabajo. That's for sure, right? Eso es verdad. Eso va a suceder. What about number two? My husband cooked, he burned the food. Ya, muy bien. Ahí he visto un cambio. Ya, muy bien, Henry. Mire. Me dijeron, o apareció en un slide, ¿no? En el previous slide, de que if puede ser reemplazado por el WH when, ¿verdad? Entonces puedo decir if o when y voy con el subject. My husband. My husband. Como es tercera persona, como exacto, yo, Josefina, muy bien. Ahí tengo que ponerle cooks. When my husband cooks, coma, ¿qué sucede? What's the result? Every time your husband cooks or he's in the kitchen, something terrible happens. What's that? Very good. He burns the food. When my husband cooks, he burns the food. Cuando mi esposo cocina, quema la comida, ¿no? O la comida se quema. He burns the food. Ajá, very good. Ya, recuerden que tenemos que considerar la tercera persona porque es my husband, he. Por eso estamos poniendo cooks y por eso estamos poniendo burns. Ya, vamos con la number 3. Julie not wear a hat, she gets sunstroke. If Julie, me está dando solo el not, pero yo recuerdo mi auxiliar.
¿no? Porque te ponen solamente el not y es porque nos toca decidir qué auxiliar y qué tiempo voy a usar. Como me dice que estoy en zero conditional, voy a usar el present. Y el present para Julie, sí, Julie es does. O me dijo not, lo hago en contraction. Doesn't wear a hat. Coma. If Julia doesn't wear a hat, muy bien. She gets sunstroke. Esa sería nuestra oración. Number 4. ¿Sí? Recuerden, estoy manteniendo el tiempo. Presente, presente, present, present. Como me dijo not, para Julie es doesn't. ¿Sí? Si fuera I, diríamos don't. Yeah. Number 4. Children not eat well. They not be healthy. Number 4. If children, muy bien. If children, exacto. Don't. Don't, porque como es plural, estamos trabajando con el auxiliar do. En negative, don't. Eat well, coma. Ajá, mucho cuidado en esta parte, porque me está pidiendo el verbo to be. Acá me dice verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be negativo en presente para they? ¿Cuál es el verbo to be? A ver, recordemos. Verb to be present para they. Excellent. They are not. They aren't. They aren't healthy. Sigue. They aren't healthy. Ya, mucho cuidado allí. Excellent. If children don't eat well, they aren't healthy. Okay, our last sentence. You mix water and electricity, you get a shock. If you mix water and electricity, you get a shock. Very good. If you mix, you get a shock. That's the answer. Very good. If you mix water and electricity, you get a shock. Ok, estamos viendo entonces nuestro zero conditional, cómo funciona. Es para facts, es para truth, es para something that always happened. Entonces estamos usando el if con present y el result clause con present. Let's move to our next class. Oh, 5 more examples with the zero conditional. If feel good the next day, I go to bed early. Sorry, not it. I feel good the next day. En esta parte estamos haciendo una variante, ¿no? En la principal, en la anterior, en el slide anterior, hemos empezado con la cláusula if. En estos segundos ejemplos, en estos siguientes ejemplos, han cambiado la estructura, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde vemos ahora el if? Estamos viendo al if, ya no al the beginning, sino aquí, en el medio de las dos cláusulas. ¿Y qué más ha pasado? A ver. ¿Qué más ha pasado? Ha pasado de que se ha eliminado la coma, porque no estamos iniciando con if. Al if lo hemos puesto en in the middle.
in the middle of the two clauses. Entonces, he gets a headache if he uses the computer too much. He gets a headache if he uses the computer too much. Entonces, esa es la otra forma. Puedo cambiar el orden de las cláusulas respetando, ¿no? Si está al inicio if, coma. Si está en el medio, no comas, needed. Ok, I feel good the next day. If I go to bed early. Okay, what about the other example? Lots of people come, Jenny have a party. Ya. Entonces acá diríamos lots of people come if Jenny has a party. Recordemos, hemos cambiado el orden del if, de la cláusula if. Lots of people come if Jenny has a party. A ver cómo nos va con number 8. Okay. Eso. Ya, a ver cómo sería la oración de la 8. Ajá, a ver lo que dice. Ah, muy bien. Recuerden, en estos momentos hemos cambiado el orden del if. Estamos empezando con lo primero. O estamos empezando con las primeras palabritas. La primera cláusula. Entonces, esta primera cláusula ya no lleva if. Ya, vamos. Ya no vamos a ponerle if a esa cláusula. Entonces diríamos, she buys expensive clothes. If she goes shopping or when she goes shopping. She buys expensive clothes, compra ropa cara cuando va de compra. O si se va de compras, adquiere o compra o consigue ropa muy cara. Number 9, my daughter passed her exams. She worked hard. Number 9. Estas primeras frases, simples. Estas segundas, sí deben llevar la cláusula if. A ver. My daughter passes. Muy bien. Passes her exams if she works hard. Ajá. Ahí está la tercera persona, passes. Muy bien, Henry. My daughter passes her exams if she works hard. Excellent. Number 10. Acuérdense que el if va al medio. El if en este instante le hemos cambiado de posición. Puede ir al inicio y en este caso puede ir en el medio de las cláusulas. Entonces vamos a empezar con David.
David is sick if he drinks milk. Very good. David is sick when he drinks milk. Very good. Así es, Henry. Con when o con if, lo importante es mantener la estructura. David is sick if he drinks milk. O David is sick when he drinks milk. Correct. Ambas son correctas. Correct. Incorrect. Estamos usando en una de ellas el if. Vamos acá. Y en la otra estamos usando la variante que nos dijeron que it's possible to use. ¿No? Es posible usar también. Bueno. Thank you for sharing your answers in the chat. Choose the correct sentence. Number 1, what letter will complete the sentence? If you eat fast food, A, B, C, or D? According to zero conditional. Recuerden que estamos trabajando. We are working on zero. We are working on zero conditional. Excellent. Our answer for this tense is, I'm sorry. You gain weight. Let me erase this. Yeah. You gain weight. Letter C. If you study hard, A, B, C, or D? 2A, very good. 2A is the answer. You get good grades. When she works early, number 3. 3D, very good. She wakes up early. Correct. Correct answers. Very good. And these last two sentences. When the radio plays, A, B, C, D. Letter A, right? Porque está en presente. It's y speak. El de abajo no, porque dice was, y was es pasado. El de la C tampoco, porque dice spoke, spoke es pasado. It's hard to hear you will speak, está en future, entonces solo nos queda A. And the last one, I always wear a jacket. I always wear a jacket. Very good. B. When it is cold. La primera A no me ayuda porque es future. Letter C is past. No. Y letter D is continuous. So they are not for zero conditional. Excellent. Here we have a grammar focus further explanation. You can use this slide to review what we have worked with the
first conditional. ¿Sí? Vamos a hacer solo este primer chart. Vamos a rascarnos en este chart y responder true or false. Nos preguntan, the verbs in both clauses are in the present tense when we talk about the zero conditional. Cuando hablamos del zero conditional, true or false? It's true, exactly. Cuando hablamos del zero conditional, ambas cláusulas están en el presente. That's true. Eso es verdad. Siguiente pregunta. The if clause always comes first. The if clause always comes first. True or false? That's false. Exacto. Eso es falso porque hemos visto que la cláusula if puede también estar in the middle, ¿no? En el centro. Y acá dice que siempre va al inicio. That's not true. That's false. ¿No? Last question. There is always a comma between the two clauses. There is always a comma between the two clauses. What do you say? True or false? Are you sure? Recordemos, a ver. Cuando yo ponía el if en el medio, ¿qué les dije? Les dije que desaparecía la coma. Significa que solo si if está al inicio, at the beginning of the sentence, you will need a comma. Otherwise, you drop the comma, you eliminate the comma if you put if in the middle of the sentence. Si ponemos el if en el medio de la oración, ya no se necesita coma. No comma is needed. Entonces, esta afirmación o este statement is false, es falso. Porque no voy a necesitar una coma siempre. No. ¿Sí? False, very good. Si podemos observar aquí el cuadrito, mire, están, cuando empezamos con el if, ahí está la comita. Cuando el if está en la segunda parte, ya no hay coma. ¿Sí? Observen. Cuando empezamos con if, aparece la comita. Aparece la comita en esta cláusula. Ahí está la coma. Ahí está la coma. Si nos vamos a las otras oraciones en las que if aparece en el medio, ya no hay comas, no comas. Mira, aparece the airport closes if it snows. Planes can leave if it's foggy. ¿Sí? Ya no hay uso de comas cuando aparece el if. ¿Sí? Very good. Ya, entonces, haciendo un refresh, ¿no? De lo que hemos visto, acá lo estamos haciendo como un review, un repaso, un summary of everything about the zero conditions. Sí, cualquier cosa ahí tienen el slide para que lo revisemos y lo pongamos en práctica. Let's continue. Okay, that was everything about zero conditional. I hope everything is clear. If you have any doubts, please type it in the chat box. I will read it and I will try to answer it as fast as soon as I can. Esto fue lo que hemos trabajado en cuanto al zero conditional. Aquí está el resumen y nos vamos ahora con el first conditional. El primer condicional. Cómo se forma y todo lo demás. First conditional. We use the first conditional to talk about possibility in the future. Possibility in the future. Take a look at the example. If I get that new job, I will buy a new car. I will buy a new car. If the weather is good tomorrow,
We will go to the beach. Mira su estructura. Su estructura está cambiando. En el if vamos a poner la condición en presente simple. Y el resultado se va con futuro. Will. Voy a trabajar con will. ¿Sí? Ese vendría a ser nuestro first conditional. Para hablar de posibilidades en el futuro. La cláusula if, presente, y la cláusula de result, de resultado, con will. ¿Ya? For example, if you study hard, you will pass the test. ¿No? Si nos esforzamos en estudiar, en repasar y en tomar apuntes, ¿no? Y en revisar extra en casa, you will pass the test. Pasarás, aprobarás el examen. Este va a ser tu posibilidad a futuro dependiendo qué hagas previamente, ¿no? Por eso tenemos condition y consequence of result. Lo siguiente, if you woke up late, you will miss the bus. De repente te transportas en bus, en tren a tu trabajo. Si te levantas tarde, esos son a veces medios de transporte que tienen horarios de salida, no tienen un schedule to follow. Se supone que tenías que subir a las 7 y you arrive 7:10, that's late, ¿no? Vas a perder ese bus and you have to wait for the next connection, ¿no? Esperar la siguiente. You will miss the bus, ¿no? Miss también es perder, extrañar, echar de menos, ¿no? Puede ser, en English, you know that puedes tener sustantivos, puedes tener verbos con la misma palabra, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, miss, ¿no? A veces al profesor, al teacher, a la miss, a la profesora le decimos miss Torres, por ejemplo, ¿no? Y en este caso estamos viendo el miss, pero en forma de verbo. Es un verbo, ¿no? Que puede significar echar de menos, echar de menos, extrañar, ¿no? También significa perder el bus, el tren. Entonces puede tener verbo y sustantivo, puede ser verbo o sustantivo. ¿Ok? Dice, if you aren't going to the party, I'm not going either. ¿No? Dice que si no vas, pues de repente somos bien best friends, y pues si tú no vas, yo tampoco, ¿no? Me uno a ti. If you aren't going to the party, I'm not going to go either. To talk about something that will probably happen in the future if some conditions occur. Entonces, ahí estamos viendo nuestra formulita que debemos recordar, el if con el simple present, o también puede ser el present continuous y la consecuencia con el futuro. Que recordemos que el futuro puede estar con will o el going to. So, be careful about this first conditional. Sí, igual aquí tienen la diapositiva, su material de trabajo para volver a review, repasar. You know, practice makes master, ¿no? La práctica hace el maestro, ya tenemos que constantly be practicing, ¿no? Using everything we learn in classes. We can also invert the first conditional structure. También se puede invertir, como hemos visto en el zero conditional. Podemos empezar con el will. Eso sí, debemos mantener la estructura. Si voy a invertir, invierto todo. No quiere decir que porque el if está en el medio, ese se lleva el tiempo, will, y la primera cambia con presente. No mezclemos, tenemos que cambiar exactamente todo. Will es el main clause y el if mantiene el present simple. Dice, I'll buy a new car if I get that new job, ¿no? O if I get that new job, I will buy a new car. We will go to the beach tomorrow.
if the weather is good. Cambiamos el orden. Y también nos está volviendo a aclarar lo que ya hemos visto en el zero. When the if clause is first, we use a comma. ¿Sí? Cuando empiezas la oración con el if, allí usarás una coma. When the main clause is first, we do not use a comma. Be careful. Si ves, cuando empiezas ahora con la cláusula principal, no vas a usar coma, como lo estás viendo en este ejemplo. En estos ejemplos, ¿te das cuenta? No hay coma. Tú ves en algún lado, ustedes observan en algún lado las comas, no comas needed because we have started with the main clause sentence. Hemos empezado con la oración de la cláusula principal, por lo tanto, that's why we are not using commas. Ya, recordemos eso. Other uses for the first conditional, otros usos, aparte del que mencionamos que posibilidad en el futuro, otros usos del first conditional son tres principales. Mira, tres más le ponen. El first conditional puede ser usado para predictions. El first conditional puede ser usado para future plans. Y también para warnings and threats. ¿Qué es warnings? ¿Qué es threats? ¿No? Porque future plans, predictions, yeah, it's easy to understand. But what about warnings and threats? What do you understand by that? ¿Qué entendemos por esto que nos están diciendo? ¿Qué es un warning? ¿Qué es un threat? Can you write down in the chat? O leemos los ejemplos y quizás no damos más. No nos damos cuenta. Dice, cuando hablamos de predictions, estamos prediciendo, ¿no? Dice, if Emily doesn't hurry up, she'll be late for her flight. ¿No? Si Emily no se da prisa, no se apresura, llegará tarde a su vuelo. ¿No? You will lose money if you invest in that company. Vas o perderás dinero si inviertes en esa compañía. ¿No? Esos son predictions. ¿Por qué? Porque es a las 3 y es un vuelo internacional y estás saliendo a la 1, ya estás llegando tarde. Sí, puedes tener o puedes correr el riesgo de que te lo cancelen, ¿no? Por lo menos 3 o 4 horas antes de anticipación para any eventualities. Future plans, para los planes a futuro. También, if you go hiking this weekend, I will join you. ¿No? Si este fin de semana tienes pensado, ¿no?, irte de caminata, me uno. I will join you. Bruce will apply to become a pilot if he passes his vision test. Oh, this is mandatory, ¿no? Esto es prácticamente obligatorio, pasar el test de la visión, ¿no?, de vista, para poder aplicar y convertirte en piloto. Entonces, leí que dijeron warnings, advertencias, y threats, amenazas, peligro, ¿no? If you don't use sunscreen today, you will get badly sunburned, ¿no? Dice, si no usas bloqueador o filtro solar, hoy día vas a tener una quemadura del sol terrible, ¿no? Un tipo de insolación por exponerte al sol sin la debida protección. I will break your legs if you don't pay me by Friday. This is a threat. Esta es una amenaza, ¿no? Un poco dura. No creo que lo usemos, que lleguemos a estas instancias. But if you hear that expression, you know that the other person is not kidding, is not joking, it's really serious. Okay? So these are the 3 other uses of the first conditional. So keep that in mind, ¿no? Mantengamos eso también en repaso, estos 3 usos. Take notes, a ver, algo a recordar. We can use unless to mean except if. Sí, miren, ¿no? También podemos usar el unless para significar except if, salvo que. O es lo mismo que if not, in the first conditional.
let's put it into an example. Jima loves chocolate unless it contains nuts. No, nueces. Dice Jima, le encanta el chocolate, salvo que, o a menos que contengan nueces. Jima loves chocolate if it does not contain nuts. Unless it's too cold, we will go camping this weekend. Lo mismo, no salvo que, except if. We will go camping this weekend if it's not too cold. Iremos a acampar este fin de semana si no hace mucho frío. We can also make one or both clauses negative. También dice que es posible que hagamos ambas cláusulas en negativo, ¿no? Siempre positive, ¿no? Dice, if you don't finish your homework. A ver, si no terminas tu tarea, ¿qué va a pasar? You won't be allowed to play, ¿no? En el caso de teenagers or people who are in charge of their parents, you won't be allowed to play, you won't be allowed to leave the house, you won't be allowed to go to the movies, or you won't be allowed to use your cell phone. ¿No? Ese es un warning, ¿no? Lo estamos usando como una advertencia de lo que puede suceder si no realizas algo que te pidan, ¿no? Jonas won't come to the party tonight if there are no girls invited, ¿no? Jonas no vendrá a la fiesta esta noche si no hay chicas, ¿no? Invitadas. If there are no girls invited, why? Because you need to dance, you need to chat, and you need a partner to do those things, right? To make the party interesting and fun. So this is also another warning, okay? Jonas is not gonna come if it's only boys, ¿no? Si hay solo chicos, no vendrá. So, put the verb into the correct first conditional form. Ahora sí, vamos a aplicar lo que hemos visto con nuestro first conditional, ¿no? Recordando que puede tener bastantes usos, pero la estructura is the same, ¿ya? A ver, if I... A ver, help me out with number one. If I... very good. If I go out tonight, I'm sorry, it's too small. I can see it. Yeah. If I go out tonight, I'll go to the cinema. Very good. Situation number two or sentence number two. No, una mamá a su hijo. ¿Qué le dice? A mom to her son. If you get back late, I'll be angry. Or a wife to her husband. Any situation. Number three, if we recordemos a ver, ¿en qué tiempo iba la cláusula if en el first conditional? ¿En qué tiempo iba la cláusula if? ¿Presente o future? Excellent. Presente. Por consiguiente, we are going to use don't. If we don't see each other tomorrow, si no nos vemos mañana, if we don't see each other tomorrow, ¿cuál sería la main clause? La cláusula principal. We'll see each other next week. Excellent. If we don't see each other tomorrow, we'll see each other next week. Excellent. That's the correct answer. If he,
If he comes, I will be surprised. Surprised. Very good. If he comes, I will be surprised. Number 5, if we if we wait here, we will be late. We will be late. If we wait here, we will be late. Correct. Let's see. Continue working in the first conditional. More sentences, first conditional. First conditional exercises. For the ones who are connected recently, estamos trabajando en nuestros ejercicios del primer condicional. Sí, los que recién se acaban de conectar for any reasons, that's okay. Let's tune, ¿sí? Conectémonos en lo que estamos ahorita, first conditional. If we go on holiday this summer, we will go. A fast review about the first conditional. In the if clause, we use present simple. In the main clause, we use will. ¿Sí? Para el primer condicional, en la cláusula if usamos el presente y en la cláusula principal usamos el futuro con will o con going to. If we go on holiday this summer, we will go to Spain. If the weather, como es tercera persona, weather doesn't improve. Si el clima no mejora, ¿cuál será la consecuencia? Hagamos un stop. A ver, dice will y, a ver, la mayoría lo tiene que saber, ¿no? Que hacemos el will not en contracción y se transforma a want, ¿sí? Mucho cuidado. El will y el not en contraction es want. ¿Ya? No es que le aumentamos al will la palabrita not. Ya, entonces acá sería want, have. Excellent. If the weather doesn't improve, we won't have a picnic. Number 7. Number 8. If I don't go to bed early, I will be tired tomorrow. Muy bien. Does that happen to you? ¿Eso te pasa? ¿Les sucede a ustedes? Si no se acuestan a dormir temprano, ¿se sienten cansados el otro día o normal? What happened? No problem. Sometimes it happens because you have to do work or an activity and you go to bed late, but you know the next day you have to get up early. That's okay. But maybe in the afternoon you take a nap to compensate the hours that you miss the time. Number 9, if we eat, very good. If we eat all this cake, si nos comemos todo este pastel, ¿qué va a suceder? Solo somos dos. Eating whole cake. We will probably feel sick, right? We will feel sick. Number 10, if you
If you don't. If you don't want to go out, I will cook dinner at home. If you don't want to go out, I will cook dinner at home. Nice. I will cook dinner at home. Excellent. Those are the answers we are looking for. Check your work. That's what you have done already. Thank you so much. What will be the best way to join this missing part? What will be the other one? Number one, for example, who will you join it with? A, B, C, D, or E to make sense. ¿Con cuál tendría más sentido si dices, if you pass your exams? Ajá. One, B. If you pass your exams, will your teachers be happy? Yes, because that's the intention of learning, that you get good grades, but not only good grades, but you know how to use the language in context. If I go out in the snow, will I become ill? Maybe, maybe not, right? That depends. If you are used to a cold weather, no problem. But if it is the first time for you playing out in the snow, you will probably become ill, right? Will it be harder? Number three, will it be harder? If we turn the heating on, hará más calor, ¿no? Si encendemos la calefacción. If we change school, excellent. Will we have a uniform? Will we have a uniform? I think so, right? Creo que sí. Cada escuela and every school has their own uniform to be identified. Will you tell him? Oh, I made a mistake, right? Yo cometí un error, puse C y no era C. Es B. Oh my gosh. Over here. This is letter B, B, B. And there you have 3B. Correct. Those are the answers. Okay. Over here, we have, if you visit this city, match the second halves of the tips from a travel guide, giving advice to tourists visiting a city with the beginning of each sentence, 1 through 8. Just write the letters of the correct sentence endings in the spaces. For example, A, if you book accommodation early. ¿Qué significa esto? A ver, esta oración. If you book accommodation early. Book. Hemos visto book en como un sustantivo, pero aquí está como verbo. ¿Qué vendría a ser if you book accommodation early? You shouldn't have difficulty getting a good hotel.
Zero con la B, me ha puesto zero con la I acá. If you book accommodation early, you shouldn't have difficulty getting a good hotel. Ajá. Entonces, en esta parte, cuando me hablan de book, what's the meaning? Ajá. Excelente. Ajá. Reservar es un verbo, ¿no? Que se usa normalmente para el hotel, el B&B, ¿no? Cuando vas a hacer inclusive el restaurante, ¿no? Una reservación. Book. Accommodation. ¿Qué vendría a ser entonces accommodation? También. Ujú. Es what's accommodation? Alojamiento. Ajá. Entonces, if you book accommodation early, ¿no? De repente estás planificando viajar a un lugar y es temporada alta, ¿no? De turistas. Entonces, it's very important that you do this. Book accommodation early para que no tengas dificultades en conseguir eso, ¿no? Un buen alojamiento, un buen hotel y tengas una buena estancia in that place, ¿no? Por eso al inicio dice, if you visit the city, ¿no? Si vas a visitar esta ciudad, these are some advices, some tips from a travel guide. Okay, let's do number 1. If you get lost in the city, ¿cuál de las siguientes opciones sería lo correcto de hacer? If you get lost, ¿no? Si te pierdes. If you get lost in the city. Ajá, don't panic. Exacto. No entres en pánico. Solo grita. No. Ask for help, ¿no? Ha de estar ahí un police officer o también muchos de los países ahora tienen tourist information booth where you can approach and ask for directions, or to your hotel manager you can ask for directions. If you visit the Central Museum, also it's very important to have emergency numbers in the city. If you visit the Central Museum, 2E. F. Okay, let's see. If you want to go to the opera, if you want to go to the opera, if you want to go to the opera, 3B. 3B, I say B. Okay, let's see. If you go to the market, if you go to the market,
F. Podría ser F. O for E. If you go to the market, yo diría la F. Borremos aquí la F y pongamos la F aquí. Porque dice, you might find some good souvenirs. Puedes encontrar buenos recuerdos. Souvenirs. Y la 2 corregimos. Ajá. La 2 con la E. Ujú. Sería con... No, vamos a dejarla la 2 pending because it's not like that. All right. If you want to avoid the crowds, number 5. If you want to avoid the crowds. Si quieres evitar que hayan muchas personas. No, pero la 2 dice, if you visit the Central Museum. Si visitas el Museo Central, y estamos poniendo la E, ¿no? You shouldn't have to queue at museums and art galleries, pero ya estás en el museo. If you want to avoid the crowds, ahorita regresamos a la 2. La 5. Age. Ya. Si quieres evitar el congestionamiento de personas o el gentío, don't come at the height of the tourist season. Ya, no vengas en la temporada alta, ¿no? Y aquí la 2 sí sería la G. Porque dice, if you visit the Central Museum, go straight to the 3rd floor. Si visitas el Museo Central, anda directo al piso 3 o al tercer piso. Because there is an important collection, maybe. Number 6. Dice, if you buy a tourist pass, si te compras un pase de turista para esta ciudad, ¿qué va a pasar? Si compras un pase de turista, a ver, ¿cuál hemos usado? Hemos usado D, G, B, F, H, y I, que ya se fue. Me queda A y E. Y C. A, C, E. A ver, you buy a tourist pass. Exacto. You shouldn't have to queue at museums and art galleries. ¿Qué es queue? ¿Qué significará queue? Oops. Esperar, hacer fila. ¿No? Hacer la fila. Aquí cuando te dice to queue. ¿No? You shouldn't have to queue at museums and art galleries. No haces fila, no esperas, pase libre, ¿no? Number 7, if you feel energetic one day, si te sientes con mucha energía, cargado de energía, you might climb to the top of the cathedral tower. And 8, if you come here in the winter, probably, right? Probablemente, some of the tourist attractions might not be open, ¿no? Si vienes en invierno, de repente, una de las atracciones o atractivos turísticos que has planificado visitar, pueden que no estén trabajando. Esas son las respuestas. So, if you visit the city,
these are some of the tips that you can use. Okay, based on these tips from a travel guide, I would like you to tell me something about your city, algo de tu ciudad o de tu país. Así igual. If, for example, if you come to Nazca, you might visit the Nazca lines, or you have to visit Nazca lines. You have to overfly Nazca lines. What about you? A ver, ustedes compartan una opinión con condicional. El first conditional. Okay. If you come to Cusco, si vienes a Cusco, you might have difficulties breathing or adjusting to the temperature, right? A ver, ustedes, ¿algún consejo que puedan dar de tu ciudad o de algún atractivo turístico, maybe? Yeah, very good. En este slide he puesto un summary del second conditional también, ¿no? Con la intención de que lo revisemos, que tengamos, excellent, you should visit the city of Cusco. Diferentes puntos que hemos estado trabajando con el second conditional. Por eso dice grammar focus further explanation. Es como un resumen de todito lo que hemos visto paso a paso, ¿no? Los examples del first conditional ya sabemos que es con futuro y con el present, o con el present simple y el futuro, dependiendo de cómo empecemos, ¿no? ¿Para qué lo usamos? Possible actions and situations in the future, ¿no? Acciones y situaciones del futuro, ¿sí? The if part of the sentence contains a possible action or situation. Y el will con el want de la oración contiene el resultado, ¿no? Si saliste tarde de casa, if you run, you'll catch the bus. Very good. If you come to Paracas, you should visit Ballest Islands. Muy bien. También usamos el first conditional when we are talking about possibilities immediately after the present moment. You will be late for work if you don't get up now, ¿no? Entonces, esta es una posibilidad que va a suceder. We also use the first conditional when we are imagining or talking about possibilities a long time in the future. Here, a child imagines life as an adult. If I make a lot of money, I'll live in a big house. In a big house. También podemos usarlo con el may y might for the result. To say that the result is only possible, not certain. ¿Sí? Only possible, solamente es posible. Quizás no sea cierto. If I post this letter today, it might get there tomorrow. That depends on the post office. And we can use should for the result to say that the result is probable but not certain. If I post this letter today, they should get it before the end of the week. Probable, not certain. We can use an imperative for the result to give an instruction or advice. Here's my car. If you need any help, give me a ring. ¿No? También se usa con el imperativo, como vemos aquí, ¿no? Aquí está mi tarjeta, ¿no? Le entregas tu business card y le dices, de repente eres un lawyer, de repente eres un architect o
any profession. You have a business card and you say, here's my card. If you need any help, give me a call, give me a ring, and I will try to help you out. Ahí también está para el resultado, con el Jerome. Entonces también, my advice for you is check all these explanations so that you can get used to this part of grammar. And now we are going to continue with our second conditional. Our second conditional is based on this. The second conditional sentence tense use is often the most confusing to those learning the English language. It is used to express unrealistic actions or situational consequences in the present and future tense. Let's review this and practice the use of the second conditional in 3 different exercises. Okay, let's see. Vamos a ver cómo nos va con el second conditional. Dice que es un poco confuso, veamos. Second conditionals are tricky sentences, ¿no? Son un poco confusas, como les explicaba, because they deal with untruths that could become a reality if and only if certain circumstances exist. However, the probability of those circumstances existing is next to 0. The sentences deal with the future. Entonces, este tiempo de segundos condicionales son un poco complicados porque están lidiando con algo que no es real y que podría llegarse a convertir en realidad solo si ciertas condiciones existen. Y esas condiciones o las probabilidades de esas condiciones o que esas condiciones sucedan, pues es prácticamente nula. Vamos a ver cómo nos va en el siguiente ejemplo del second conditional. To better understand what a second conditional sentence is explaining, think of it in this manner. Usamos el second conditional to describe dreams. To describe dreams concerning possible situations and how you might act if they come true. Dice, los usamos para describir sueños, ¿no? Posibilidades de qué. Y cómo en esas posibles situaciones reaccionarías en caso de que se convirtieran en realidad. Por ejemplo, if I had $1 million tomorrow, la mayoría o muchos, si trabajamos, I will quit my job, ¿no? Si tuviera $1 millón mañana, renuncio a mi trabajo. Renunciaría a mi trabajo. If I marry a movie star, I will create my own reality TV series, ¿no? Si me casara con un actor o actriz de telenovela o de películas, crearía mi propio reality, ¿no? O mis propias series de televisión. These sentences highlight an improbability, the first clause of the sentence, followed by a clause describing what could be possible if the first clause came true. Estas oraciones resaltan algo improbable, ¿no? La primera cláusula, si la vemos. Entonces, la siguiente cláusula describe cuál sería mi reacción si la primera cláusula, la cláusula if, se hiciera realidad. Entonces, en la cláusula if pongo algo improbable y en el resultado pongo mi reacción si se hace realidad lo que pido. ¿No? Y más o menos esa es la intención del second conditional. Entonces, ¿cómo estructuramos un second conditional? Siempre va a haber la misma estructura, el if clause y el main clause, ¿no? Con el would o el wouldn't.
Pongamos aquí, would or wouldn't statement. You can interchange the order of the clauses as well as long as the sentence structure remains grammatically correct. ¿No? Podemos intercambiar el orden mientras mantenga su orden gramatical. For example, if I live on a ranch, I will quit my job and raise horses for a living. ¿No? Si viviera en un rancho, en una granja, renunciaría a mi trabajo y criaría caballos como mi estilo de vida o forma de vida. I quit my job and raise horses for a living if I live on a ranch. Lo único que están haciendo es cambiar el orden de las condicionales, ¿no? Empiezas con if o empiezas con el main clause. Y respetas el uso de la coma. Eso lo hemos visto tanto en el zero como en el first. ¿Sí? Be careful. The word would or wouldn't can also be replaced with the word could or couldn't. ¿Sí? Así como estoy trabajando con would, también me puede ayudar en este condicional, second conditional, could. Could cannot be used when the main clause is placed first because it makes the sentence an actual possibility rather than an improbable scenario. Entonces, if I live on a ranch, I could quit my job and raise horses for a living. No puedo usar el could en la cláusula principal, porque si no sería algo posible. Debo usarlo después para que sea algo improbable, porque el condicional es algo improbable. El segundo condicional es algo improbable, algo que no se va a dar. ¿Sí? Por ejemplo, when using the verb to be in a second conditional tense, the past form is always were. En este segundo condicional también, no usamos was. ¿Sí? Se usará siempre el verbo were. Así el sujeto sea singular, ¿sí? Para referirnos a los sujetos I, he, she, and it, deberás usar siempre were. Eliminamos el was en el second conditional. Was if often used in informal writing or slang speech, but formal scenarios require were, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de algo formal, se usa were. Por ejemplo, si yo fuera tú, if I were you. No, por ejemplo aquí. If I were retired, I will move to Europe and lay on a beach all day. If she were my supervisor, I will walk off the job. ¿Sí? Si estuviera cesado, retirado, me mudaría a Europa y estaría en la playa todo el día. ¿No? Lo mismo, como estamos viendo, I normalmente usa was, she normalmente usa was, pero en este caso, en este second conditional nos dicen que no, que debo usar were. Se requiere el were, como dice aquí, formal escenarios require were. Ya, recordemos siempre eso. ¿Qué más nos dice? Using the second conditional tense to create polite requests. Otro uso. Lo vamos a usar para crear pedidos de forma educada, para pedir algo de forma educada. The second conditional sentence structure also lends itself well to polite requests, making this scenario the sole exception to the above rule that they are unrealistic. ¿No? Aquí hace una excepción. ¿No? No es algo irreal, sino algo posible. Would you mind if we borrow this chair during lunch? ¿Sí? ¿Te importaría o le importaría a usted prestarnos estas sillas
If I come after class, will you help me write my essay? If I come after class. Me ayudaría, ¿no? Si vengo después de clases, si vengo después del horario de clases, ¿me ayudarías a hacer mi ensayo? Will you help me write my essay? Sí. Entonces, in this part, estamos hablando de el second conditional para crear un requerimiento de forma educada. ¿Sí? Como la frase que hemos visto aquí, el would you mind o el will solito. El second conditional también dice, in some ways it's similar to the first conditional. It uses the same structure, but instead of using the words will, shall, can, or may, the second conditional va a usar would, could, or might. And we use the second conditional to talk about unreal, but not physically impossible situations. They could happen. Sí, el segundo condicional se usa para algo irreal, pero no algo físicamente imposible. Porque en situaciones que hablamos de algo físico, pueden pasar, ¿no? En ese caso, vamos a trabajarlo de esta manera. If, con el past simple. Y con los modales que hemos visto en la parte superior. Would, could, might, in the infinitive form of the verbs. Por ejemplo, if I won, or if I had $1 million, I might buy a house in NYC and live there 6 months a year. ¿No? If I spend 6 months a year in NYC, I will be fluent in English. If I became president, I could improve the English taught in French schools. Entonces está hablando de algo irreal. Si me gano $1 millón, podría comprarme una casa en Nueva York y vivir allí 6 meses al año. La otra situación, that maybe, puede ser que no pase, dice, si paso 6 meses del año en Nueva York, sería fluido en inglés. If I became president, si me convierto en el presidente, I could improve the English, podría mejorar la forma de enseñanza del inglés de las escuelas francesas. So, si se dan cuenta, está hablando de una situación irreal, por consiguiente está usando en el if el pasado. ¿Por qué digo el pasado? Porque está poniendo después del if el had. Está poniendo el spent, que son verbos en pasado, y también el became, pasado simple de estos verbos para hablar el second conditional, something unrealistic. ¿Ya? Entonces vamos a ver esta practice. Let's see this practice. We are going to match the beginnings of the sentences that we have in numbers to the correct endings with letters to make logical conditional sentences. Dice, if I were taller, si yo fuera alto, mira, acá está aplicando la regla, no está poniendo was, sino were. If I were taller, si yo fuera más alto. Ajá. Si yo fuera más alta, si yo fuera más alto, en este caso creo que es mujer, ¿verdad? Porque dice if. Ajá.
I wouldn't have to wear high heel shoes. Yeah. I will buy a new computer. I will buy a new computer. I will buy a new computer. G. If I had enough money. Exactly. If I have enough money. How will you feel if? How will you feel if? Mhm. How would you feel if you lost your job? If you could visit any country in the world, where will you go? He'd be really upset. He'd be really upset. See? Number 5 con C. He'd be really upset. E. I'd marry him tomorrow. If I thought he really loved me, I'd forgive you. If you apologize. If I didn't feel so ill. Okay, I have some questions. 2 questions, actually, for you. Number 3. Question for you, number 3. Number 3. How will you feel if you lost your job? Try to answer the question. How will you feel if you lost your job? Okay, I would like to read your sentences. How would you feel if you lost your job? Okay, but tell me, how will be your reaction? A ver, esa es la primera pregunta para ustedes. A ver, ¿cómo se sentirían si pierden su trabajo? A ver, how will you feel if you lose your job? A ver, ¿cómo se sentirían si pierden su trabajo? Ustedes. I feel down, very good. Very good. ¿Sentirías blue? I will feel blue, ¿verdad? Algunos podemos usar el color también. I will feel. Vamos a ver. Podemos ponerle así. I will feel blue, ¿no? Blue es como que down, sad, without any good vibrations to do anything.
Okay, next question. Okay, try to share your answers, please, in the chat. The next question is, if you could visit any country in the world, where would you go? A ver, ustedes compartan. If you could visit any country in the world, where would you go? Muy bien. I will feel down, sad, and depressed. Depressed. Ajá. Porque depression es como que el sustantivo y tú estás buscando el adjetivo, depressed. Feel down, sad, and depressed. A ver, la siguiente pregunta. If you could visit any country in the world, where would you go? Bien. Yeah, excellent, Andres. I will go to China to visit the Great Wall. More ideas? Excellent. Mercedes, I would like to go to England. Okay, any other ideas? I will go to Rome and Venice. Very good. That's it. Only 3 people are going to travel. Okay. I will go to Miami Beach. I will go to Paris. Excellent. Do you know any French, Henry? Do you speak a little bit of French? Or maybe you're fluent at French? Or you are learning French? Really? Okay, how many languages do you speak? English and Spanish? Any other? I will go to Paris, okay. Questions? Okay, another question. Chinese, English, and Spanish. Really, Andres? Chinese. I ask you, how many languages do you speak? I will go to San Francisco and Las Vegas. Very good, Nicolas. You speak Spanglish, Mercedes? Very good. Cesar speaks. I will go to New York. Yeah. Excellent. Perfect. Okay. Another theme. I would go to Paris. Good. What do you normally do in your free time? Okay, Seth. I speak Spanish and a few of Italian, and I'm learning English and a little bit of Italian. Okay. What do you normally do in your free time? What do you normally do in your free time? Do you have a special activity that you do in the afternoons or not? Okay, let's continue with our next activity. Our activity today is word order. Word order. Vamos a ordenar las palabras. And we are going to choose the 5 words which complete each sentence. Hay 5 palabritas que necesitamos. Vamos a necesitar solo 5 words para completar esta pregunta de la 1. Y debajo tenemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 words, but we are only going to use 2 of them, 5 of them.
2 are gonna be left. Sí, solo necesitamos 5. A ver, ¿cómo haríamos? La primera dice, marry him. Will you say yes? Marry him. Will you say yes? A ver, acá están nuestras opciones de esta primera pregunta. If you ask, if you, would you say yes? He, excellent. Ajá. Entonces diríamos, if, voy a ponerlo con rojito para ver si se ve un poco más claro. O quizás en esta parte. If, está muy small. If he, no. If you ask he to, no. If you ask, sería if he, ese es el inicio. If he, a ver, ¿qué más? Después de if he, ¿cuál sería el verbo? Excellent. If he ask you, if he ask you, very good, Henry. If he ask you to, very good, Andrés, to, para unir el marry. If he ask you, if he asks you to marry him, will you say yes? No. Si él te pide en matrimonio o te pide casarte con él, ¿dirías sí? Will you say yes? Or no? Very good. That's the wait. Number 2, how will we keep in touch? How will we keep in touch? ¿Cómo nos mantendríamos en contacto? How will we keep in touch? If we didn't have computers. If we didn't have computers. Very good. Number 3. If the pay was lower than it is. If the pay was lower than it is. Si el pago, si el salario era más bajo que esto. A ver. No, cuando uso would, cuando uso el would, ¿cambio el verbo? Excelente. Would you leave? No puedo ponerle left con el would, porque el would es un verbo modal que no altera el verbo. Would you leave your job if the pay was lower than it is? No. ¿Dejarías, renunciarías a tu trabajo? Would you leave your job if the pay was lower than it is? Number 4. If she going out with her. Going out with her. If she
If she. Como acá tendremos que corregir, ¿no? Excelente, muy bien, Henry. Usted iba a hacer eso. Esta de aquí, vamos a eliminarla y pondremos el que tiene que ir. Que es weren't, ¿no? Nos dijeron que ese es el que tenemos que usar. Weren't. Entonces, if she weren't what? If she weren't beautiful. If she weren't beautiful. ¿Qué más? Nos faltan 3 palabras. 3 words. 3 more words. If she weren't beautiful, he. If she weren't beautiful, he. A ver, he. Ajá. Correct. If she weren't beautiful, he wouldn't be going out with her. If she weren't beautiful, he wouldn't be going out with her. Excellent. What about number 5? If people. If people. Uh-huh. If people were tolerant. If people were tolerant, coma. Aquí también nos faltó la coma, ¿no? If she weren't beautiful, coma. He wouldn't be going out with her. Aquí no, aquí no. Acá estaba ya. Okay, if people were tolerant. Ya, ¿qué más? Wool. Wool. Sería, en este caso, así, el condicional. There would. If people were tolerant, there would be, habrían. There will be fewer words. There will be, habrían, fewer words. If people were tolerant. Right? Ahí quedaría. Si las personas fuéramos más tolerantes, habrían menos guerras, enfrentamientos, discordias. Thank you so much for sharing over here. Ok. Aquí está inclusive para que puedan revisarlo. Y podríamos trabajar con over this part. Choose the correct sentence that expresses a second conditional tense. Which is correct? A ver, en esta parte de aquí. ¿Cuál sería la correcta? Ahí tenemos unos 2 bubbles, ¿no? 2 burbujitas. And we need to choose one of them. A ver, leamos. If he was recognized as a star soccer player, he will play in the World Cup. When he is recognized as a star soccer player, he will play in the World Cup. Recordemos, mire lo que nos dice la oración o la pregunta. Choose the correct sentence that expresses a second condition.
Sí, second conditional. Apliquemos la regla del second conditional. Option 1, very good. La opción 1 es el second conditional porque está el will. Vamos con la siguiente. Which is correct? If my children skipped 3 grades, we will travel the country in an RV instead of going to school. También sería esta, ¿verdad? Porque está el would, option 1. Which is correct? Also, first one. What about next? Which is correct? What are you going to do when you no longer have to work for a living? Or what would you do if you didn't have to work for a living? I think it's option 2 for the second conditional. And which is correct? If I inherited a lot of money, I will go build a house on a beach. If I inherit a lot of money, I will go build a house on a beach. Option 1. What's the meaning of, ¿qué significa inherited? Inherited a lot of money. What is that? What is the meaning of that word? Así que dice acá, inherited. What is that? ¿Alguna idea? Heredar, muy bien, recibir una herencia, ¿no? A lot of money. Se construiría una casa en la playa. I think that's the dream for everyone. Okay, this is gonna be our last activity for the second conditional. You have 2 options, and we need to also choose. What would be the first or the correct? If she knew all the information, she would share it with him. If Lily understands the lecture, she will communicate her frustration. Didn't. If I were you, I would not do that. Next, 1, 2, 3, 4. 4 and 5. 4. I will pick up all the groceries and deliver them if I own a car. Okay. And the last one, I own a cruise through the Mediterranean if I retired early. I will go. I will go. I will go. Ok, entonces este es el second conditional, está trabajando con el will, está trabajando con el past, es for unreal situations. Entonces haciendo un wrap up of everything about conditional, zero conditional, present and present, truth, facts, real situations. The first conditional, present and future, for probabilities in the future. And the second conditional is for unreal situations, past, would. Okay, so this is what we have worked today. Hasta lo que hemos estado trabajando. Aquí tenemos un slide to complete the situation. For example, complete each second conditional question using the verbs in brackets. Tenemos the teacher notice if we skip class to get coffee. Entonces, uniendo las situaciones nos dicen, a ver, ¿cómo responderíamos a esa?
The teacher will notice if we skip class to get coffee. It's okay? Very good. She will pass the test if she study. Okay. Next. Yeah. I made a mistake. Aquí vamos a corregir. Al final nos ha puesto una pregunta. Ajá. Así sí. Y acá tendremos que ponerle un question mark. Porque dice preguntas. Hay un question ahí. Will the teacher notice if we skip class to get coffee? Sí. Entonces nos está haciendo un question. Una pregunta. Siguiente. También es una pregunta. Ajá. La primera fue un ejemplo. Will he help me if I brought him the science notes to study from? Ajá. Will he help if I brought him the science notes to study from? Ajá. Muy bien. If she had extra time, ¿cómo haremos la pregunta? How would she spend it? Excellent. How would? If she had extra time, how would she spend it? A ver, trabajemos los dos últimos. If you, a hidden treasure, or donate it to a museum. La primera es solo pasado, ¿no? Excelente. Ya, y la primera sería if you discover a hidden treasure. Si descubres un tesoro oculto, muy bien, Henry. Would you keep or donate? Will you keep it or donate it to a museum? Y la última. Sarah and Mike work together if he moves into our department at work. Excellent. Will Sarah and Mike work together if he moves into our department at work? Will Sarah and Mike work together if he moved into our department at work? Esas serían las preguntas. Solo estamos haciendo questions con el second conditional. Ok. De nuevo, como les digo, ustedes tienen la presentación, pueden ir repasando y practicando nuestros 6 temas que hemos visto en esta Intermediate B1. Okay, so I'm gonna call Miss Monica so that she can explain you everything about the
your exam for today. Okay, thank you so much for participating in this last session. It has been a lovely experience to be your teacher in Intermediate B1. I appreciate everything you have done to learn and to appreciate these classes at ETech. Okay, señorita Mónica. Muchísimas gracias, maestra Jenny, por la clase impartida. Fue una excelente clase, estimados participantes. Felicitarles a cada una de ustedes por haber culminado nuestra última sesión de clase. Querido participante, usted tiene habilitado desde el día de hoy hasta el día viernes, no, hasta el día domingo, perdón, hasta el día domingo, para que pueda realizar el siguiente examen. Querido participante, si usted ya está listo, ya puede realizar el examen. Si no está listo, estaré enviando el video de la clase grabada para que usted pueda repasar y poner en práctica. Hagamos un solo clic en el siguiente enlace y ya me está mandando al examen. Por ejemplo, los participantes que van a tramitar el certificado tienen sus beneficios. Código QR, código único de registro, campus virtual habilitado por más de 2 años, habilitado 24/7. Primeramente, usted tiene que llenar sus datos correspondientes, su correo, sus apellidos y nombres. Por favor, tiene que ser mayúscula porque trabajamos con la RENIEC. Número de DNI y su número de WhatsApp. Desde qué lugar llevas el curso, contarán con 10 preguntas. Una vez que usted haya respondido las 10 preguntas, tiene que ubicarse en enviar y se envió su examen. Usted puede ver su puntaje en ver puntuación. Si usted tiene una nota mayor e igual a 14, ya se puede comunicar con la oficina para su trámite de certificado correspondiente, querido participante. Estimados participantes, hay algunos participantes que son trabajadores independientes, tienen su empresa, su negocio, ¿no? Y son jubilados. Y quieren adquirir mayor conocimiento llevando nuestros cursos gratuitos para continuar con esta hermosa labor. No todos tramitan su certificado, pero si deseas contribuir con nuestra institución, puede donar, sí, un sol, 2 soles, 3 soles, 4 soles, la voluntad de cada uno de ustedes, queridos participantes. Asimismo, adjunto cuenta de depósitos que sale a nombre de la señorita Raquel. Contamos con Yape, Plin, cuentas internacionales, PayPal y Western Union, querido participante. Si tienen alguna consulta, me pueden estar consultando para poderlos ayudar a cada uno de ustedes, queridos participantes. Muy bien, Vero. ¿Usted no está en el grupo, Vero? Sí, no te preocupes, usted me está enviando al chat del Meet y el examen. Muy bien. Asimismo, al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en inglés intermedio B1 a nombre de nuestra institución. Y recuerda que el certificado sale con 90 horas académicas. Si usted pregunta, señorita, ¿por qué sale con 90 horas académicas? Sale porque cuando usted va a tramitar tendrá como regalo el campus virtual habilitado por más de 2 años. ¿Cómo estaremos en contacto? Por esa razón sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. Los participantes que van a tramitar tendrán como regalo el campus virtual. En el campus virtual, usted va a encontrar materiales, videos y recursos adicionales habilitados por más de 2 años, habilitado 24/7. Y recuerda que el certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR y código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles, es para mantener sostenible en nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Como vemos en la pantallita, es el nuevo diseño del certificado del año 2024. Por ejemplo, va el logo. Asimismo, contamos con el respaldo de la Cámara de Comercio, va con una resolución, va sus datos de usted,
toda la información, va la firma del gerente, la firma de la directora, asimismo va todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, asimismo va el temario y el código QR. Querido participante, este código QR, las instituciones o las empresas que te van a contratar, ellas cuentan con un escáner. Ellos lo escanean y le va a filtrar este sistema, querido participante. Aquí, por ejemplo, usted va a encontrar su nota, la fecha de emisión y el nombre del curso y sus datos de usted, querido participante. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que está en la pantallita para poderlos ayudar a cada uno de ustedes, queridos participantes. Muy bien. Asimismo, hacemos envíos a nivel nacional. Ojito aquí, querido participante. Nuestra institución le va a enviar, por ejemplo, un enlace de nuestro sistema. Por ejemplo, de este sistema que vemos en la pantallita, le vamos a mandar para que usted pueda descargar su certificado correspondiente, querido participante. Asimismo, hacemos envíos a nivel nacional. Nuestra institución trabaja con la empresa Shalom. Por ejemplo, cada certificado tiene un costo muy simbólico de 40 soles, ¿verdad? Ya, usted, por ejemplo, tiene, por ejemplo, 2 certificados. Por cada certificado estaría pagando 40 soles, o sería 80 soles. El envío es un costo de 15 soles. Por ejemplo, usted paga por cada certificado 40 y un solo envío por sus 2 certificados, 15 soles nomás, querido participante. Estaré enviando la lista de aprobados el día lunes y estaré enviando un cronograma a su grupo de WhatsApp. En breve les voy a mostrar, por ejemplo, el campus virtual. El campus virtual, querido participante, se va a alimentar y se va a actualizar cuando se dé el curso. Usted tendrá como regalo habilitado por más de 2 años, donde usted va a encontrar materiales, videos y recursos adicionales, querido participante. Por ejemplo, para este año tenemos un nuevo sistema. Todos los participantes que van a tramitar podrán descargar su certificado correspondiente. Para ello yo tengo que insertar mi número de mi DNI, aquí donde dice el número de identidad. Solamente tengo que hacer un solo clic, no soy un robot, ingresar. Y por ejemplo, ya tengo mi certificado. Usted solamente hace un solo clic aquí, por ejemplo, en descargar. Muy bien, ya se descargó mi certificado correspondiente. Usted puede visualizar descargas. Por ejemplo, descargas. Ya se descargó mi certificado correspondiente, querido participante. Asimismo, invitarles a seguir nuestra página, que ya contamos con más de 40 cursos gratuitos habilitados para el mes de abril. Por favor, aprovechar al máximo y pueden invitar a sus amigos, familiares o amistades. Por ejemplo, usted solamente tiene que ubicarse en el curso que desee participar. Solamente tiene que hacer un solo clic en el siguiente enlace. Puede ser inglés básico 1. Hagamos un solo clic. Usted solamente tiene que hacer un solo clic, unirme al chat, y ya será parte del curso, querido participante. Asimismo, invitarles a suscribirse a nuestro canal para que usted también pueda visualizar los videos, querido participante. Asimismo, estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia y por confiar en nuestra institución. Que tengan una bonita tarde y un bonito fin de semana muy bendecido, queridos participantes. Si tienen alguna consulta, duda o dificultad, me pueden estar consultando